Soy el director de la Real Academia Española y antes de iniciarse este acto formalmente he querido tomar la palabra solamente para darles la bienvenida, agradecerles a todos su presencia y desear que este acto se desarrolle con la solemnidad, con la importancia que tiene. Estamos muy contentos de haber facilitado el acceso a un local que normalmente se dedica solo a actividades lingüísticas y literarias. Este es un día excepcional para todos. Insisto en darles la bienvenida y agradecer también al ministro del Interior que solicitara de la Academia la apertura de estos salones para un acto tan relevante como el de hoy. Muy buenos días y que empiece cuando sea procedente el acto. Ministro del Interior, acompañado en la mesa presidencial del Ministro de Justicia y de la Ministra de Educación y Formación Profesional, así como de la Subsecretaria de Interior y de la Directora General de Víctimas del Terrorismo. Presidente del Senado, alcalde de Madrid, fiscal general de Estado, secretarios de Estado de Defensa e Interior, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad, representantes de diferentes organizaciones políticas de todo el espectro político español y, por supuesto, director de la Real Academia Española. También saludamos a otras autoridades que nos acompañan, amigos, amigas y muy especialmente víctimas y familiares de víctimas que hoy nos acompañan. Gracias a todos por su asistencia y bienvenidos a este acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a la Real Academia Española, a su director, don Santiago Muñoz Machado, y a los académicos aquí presentes por su generosidad al acogernos y permitirnos celebrar este acto solemne en este emblemático salón, a la luz de estas 4 hermosas vidrieras y, por extensión, en este edificio que alberga una institución prestigiosa y necesaria a la que corresponde una encomienda valerosa con más de 300 años de historia, que bien podría resumirse en un lema nunca suficientemente recordado: limpia, fija y da esplendor. Gracias, reitero, a la Real Academia Española por permitirnos honrar y homenajear a todas las víctimas, conmemorando el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y cuya celebración anticipamos hoy aquí, uniéndonos a los actos de recuerdo que el próximo miércoles organizarán las asociaciones de víctimas en España, simultáneamente al homenaje organizado por la Comisión Europea este año en París, al que asistirá Su Majestad el Rey de España, acompañado por el Ministro del Interior, entre otras autoridades. No hace falta recordar el muy especial significado que este Día Europeo tiene para nosotros, los españoles. Años atrás, el Consejo Europeo, a propuesta del Parlamento Europeo, decidió la fecha del 11 de marzo para que todos los ciudadanos de la Unión recordáramos juntos los atentados de Madrid de un aciago 11 de marzo de 2004, fecha en que, hace ahora 16 años, 193 personas fueron asesinadas y más de 1.800 resultaron heridos. En este día queremos dedicar a aquellas víctimas un emotivo recuerdo, como también queremos mostrar la solidaridad de la sociedad española a todas las víctimas de todos los atentados terroristas ocurridos en Europa, con independencia de la nacionalidad o del origen de los afectados, así como a todas las víctimas europeas de los atentados perpetrados en cualquier lugar del mundo al margen de la organización que los cometiera. Por ello, España va a solicitar a la Comisión Europea que en 2021 el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo se celebre en nuestro país. Lamentablemente, España y los ciudadanos españoles hemos padecido durante casi 60 años el terrorismo de numerosas organizaciones terroristas, ETA, sin duda la más sangrienta. También otras como el Grapo, Terra Iure, el Ejército Guerrillero del Pueblo Galego, EPOCA, el Batallón Vasco Español o la AAA. Y, por supuesto, el terrorismo yihadista, que ya golpeó nuestro país en el año 85 con el atentado del restaurante El Descanso, que lo hizo el 11 de marzo de 2004 con especial saña en Madrid, y que volvió a hacerlo en Cataluña en agosto de 2017, por no hablar de otros atentados sufridos por españoles en el extranjero, caso de Egipto, Yemen o más recientemente París, Túnez, Bruselas o Londres. Hoy recordamos a todos aquellos que han perdido la vida a manos de una organización terrorista, como también a sus seres queridos y a quienes sobrevivieron a costa de sufrir daños físicos y psíquicos.
y queremos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro compromiso conjunto de ayudarlos cuando y donde podamos, porque las cicatrices de un atentado terrorista son profundas y nunca desaparecen, porque no podemos borrar esos recuerdos, pero sí podemos ayudar a los afectados a encontrar consuelo y reconocimiento. Para recordarles y tomar conciencia de su grandeza y su valor, vamos a escuchar a las víctimas del terrorismo, su mensaje y su testimonio. Voy a ceder la palabra a Francisco Tomás y Valiente, hijo de quien fuera presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, un insigne jurista e historiador, catedrático de Historia del Derecho, asesinado el 14 de febrero de 1996 por la banda terrorista ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Francisco, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por este recuerdo. El 15 de enero de 1992, ETA asesinó a Manuel Broseta. Era un amigo de mi padre, había sido compañero de universidad de mi padre. Y mi padre, 4 años antes de ser asesinado, fue al funeral de esta persona y a sus hijos, que son personas con los que yo tengo amistad, les dijo: no odiéis y que el recuerdo de vuestro padre os haga sonreír. Y esto no es una forma, digamos, buenista de hablar. Yo creo que es importante, primero, entender que las víctimas del terrorismo son todo antes que víctimas del terrorismo. Es decir, los terroristas son antes que nada terroristas y por lo menos lo siguen siendo hasta que hayan cumplido, en la medida de lo posible, con la sociedad, asumiendo su responsabilidad. Pero las víctimas no, las víctimas son precisamente todo lo contrario. Lo más importante fue su vida, sus amigos, sus hijos, sus familiares, lo que hicieron en la sociedad y, en último término, su derecho a vivir. Este derecho que reconoce la Constitución, que es la verdadera triunfadora sobre el terrorismo. El instrumento que derrotó al terrorismo fue la Constitución, las instituciones democráticas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, como los ministros, los partidos políticos, de los que hoy tenemos una representación, los periodistas incluso, todos. La democracia fue la que derrotó a ETA, y en la democracia, en nuestra Constitución, no cabe el odio, tampoco cabe la impunidad. Lo que cabe es la igualdad de todos ante la ley. Y ese fue, en último término, por formularlo de alguna manera, el instrumento que permitió que ETA fuera derrotada, y yo creo que es el instrumento en el que debemos seguir confiando para tantas cosas, pero también para derrotar el terrorismo que sigue actuando y que podemos temer que pueda seguir infligiendo daño, ¿no? En fin, quiero ser muy breve, no me voy a extender más, simplemente, pues, una vez más, darles las gracias y creo que esa es una buena manera de recordar hoy a las víctimas del terrorismo. Sin odio y pensando en lo que fueron antes de que pretendieran los terroristas ponerles esa etiqueta que de alguna manera parece deshumanizadora, ¿no? Precisamente lo que fueron antes, lo que fueron como seres humanos, y con esa sonrisa, digamos, que nos recomendó mi padre cuando mucho tiempo después los hijos de Broseta vinieron al funeral y nos contaron aquellas palabras que él les había dicho. En fin, muchas gracias una vez más. Quiero a continuación presentarles a Antonio Miguel Utrera. Sobrevivió contra todo pronóstico al 11 de marzo de 2004. Antonio viajaba en uno de los trenes de la muerte, camino de la universidad, donde cursaba primero de carrera, primero de historia. Tuvo gravísimas secuelas, experimentó los peores dolores y con el tiempo logró terminar su carrera. Ahora lee, escribe y oposita porque quiere ser profesor. Y ciertamente quienes le conocemos podemos atestiguar que tiene mucho que enseñar. A muchos colegios e institutos
ha llevado ya su testimonio y ha descubierto en la enseñanza su verdadera vocación. Antonio, por favor, bienvenido. Buenos días, señores ministros, señoras ministras, autoridades. Llegué por el dolor a la alegría, decía José Hierro. Las víctimas del 11M comprobamos aquella fría mañana de invierno lo que ya habíamos defendido poco tiempo atrás en las calles, que la violencia solo genera más violencia, que el odio es incompatible con el diálogo que necesita la paz y la convivencia entre diferentes, que la guerra, la maldita guerra, nunca puede ser la respuesta. Aprendimos a través del dolor a encauzar nuestras vidas, adaptándolas a nuestros cuerpos marcados por la huella indeleble del fanatismo. Sentamos a nuestra mesa las ausencias de quienes el odio nos arrebató y crecimos mirando las fotos de rostros jóvenes que jamás envejecieron, de personas maduras cuyos proyectos nunca se vieron culminados. Seguimos vivos doliéndonos, llorándoles, y continuamos el camino que los ideólogos del terror habían elegido por nosotros, porque ellos cercenaron nuestra libertad y nosotros tuvimos que reconquistarla. Nos enfrentamos a quienes de forma infame mercadearon con nuestro dolor. Vender un periódico más, conseguir un nuevo oyente o ganar un voto no puede valer ni una sola lágrima de una sola víctima. Por favor, que no se repita más. Frente a ellos, el abrazo cálido y tierno de nuestras familias, de quienes, al contrario que muchos, no se bajaron de aquellos trenes, sino que permanecieron a nuestro lado, así como el de otros tantos que llegaron después para compartir con nosotros el tiempo de la adversidad. A todos ellos, gracias. Y en este agradecimiento, por supuesto, incluyo a quienes desde las instituciones han trabajado y siguen trabajando por nuestro bienestar y por nuestro día a día, para que estos días que nos quedan, que son muchos, por supuesto, sean mejores. Defienden una labor encomiable que hay que reconocer. El afecto a la sociedad, 16 años después, se refleja más que nunca en las aulas, donde quienes participamos en el proyecto educativo que se inició bajo la dirección de Sonia Ramos, comprobamos en cada charla que si sembramos paz hoy, recogeremos paz y solo paz en el mañana. Estos días de marzo están llenos de recuerdos. Los nuestros nos duelen aún más. Nuestras cicatrices se abren. Yo perdí a Angélica. Tenía 19 años. Nombrándola a ella, nombro aquí a todas y cada una de las 192 personas inocentes con quienes compartí el que ya sería para ellos y ellas su último viaje. Las víctimas no somos héroes ni heroínas, ni pretendemos serlo. Por eso le ruego, señor ministro, que nos acompañe y nos defienda de quienes ondean la bandera del odio, nos ataquen cuando sea, pero no nos acompañe, no nos dé la razón, porque no somos perfectos, si nuestras reivindicaciones están marcadas por el odio o el victimismo que conduce a la venganza. Porque el dolor no puede ser una excusa para situarnos por encima de nada ni de nadie, sino para ser más empáticos, solidarios y humildes. Para eso y para pedir justicia, justicia y paz. Y a través del dolor y por el dolor, los supervivientes también hemos aprendido que debemos llegar a la alegría por ellos, por nosotros, porque, en definitiva, y citando a otro de nuestros grandes poetas, aún tenemos la vida. Muchas gracias.
Decimos siempre que la música es un lenguaje universal y por esa razón voy a llamar a Francisco Javier Sancho y a Martín García, respectivamente, oboísta y violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española. Van a interpretar el segundo movimiento de un concierto muy probablemente recordado por ustedes, el concierto para oboe en do menor de Benedetto Marcello. Gracias. Música en memoria y en recuerdo y homenaje también a las víctimas del terrorismo, víctimas de ETA, víctimas de la yihad islámica, víctimas, decía Antonio, del fanatismo, en definitiva.
Víctimas representadas hoy aquí por sus asociaciones: Marimar Blanco, Fundación Víctimas del Terrorismo; Florencio Domínguez, Memorial Víctimas del Terrorismo; también la Asociación Víctimas del Terrorismo, Teresa Araluce; la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz; la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11M, Ángeles Domínguez; la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero; la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Francisco Zaragoza. Vamos a proceder a el momento más solemne de este acto, que es la entrega de las condecoraciones. Condecoraciones de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. En primer lugar, voy a invitar a todos a que en pie guardemos un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. Por favor. Gracias. Vamos a proceder a continuación a la lectura del Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Real Decreto por el que, de conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, a propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros, dispongo: en atención a los méritos y circunstancias concurrentes, vengo en conceder a título póstumo la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo, que a continuación se relacionan. Excelentísimo señor Juan María Araluce Villar. Excelentísimo señor Oswaldo Manuel Cisneros Villacís. Excelentísima señora Teresa Esquivia Sujena. Excelentísima señora Ana Isabel Gil Pérez. Excelentísimo señor Jesús Miguel Haddad Blanco. Excelentísimo señor Armando Medina Sánchez. Firmado Felipe Rey. Y procedemos a la entrega de las condecoraciones a los familiares de las personas asesinadas. Por favor, tengan la amabilidad de ponerse en pie las autoridades que van a hacer entrega de la condecoración. Y procedemos a la entrega de las grandes cruces. Al excelentísimo señor don Juan María Araluce Villar recoge la condecoración doña Marta Araluce Letamendía. Excelentísimo señor don Oswaldo Manuel Cisneros Villacís recoge la condecoración doña Alicia María de Fátima Romero Ortiz. Excelentísima señora Teresa Esquivia Sujena recoge la condecoración doña Ainhoa Caicedo Esquivias. Excelentísima señora doña Ana Isabel Gil Pérez recoge la condecoración don Pedro Francisco Gil Pérez. Excelentísimo señor don Jesús Miguel Haddad Blanco recoge la condecoración doña María del Mar Haddad Sánchez de Cueto.
Excelentísimo señor Armando Medina Sánchez, recibe la condecoración doña Amparo Zamorano Vital. Vamos ahora a proceder a la entrega de las encomiendas de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo. Procedemos a la lectura de las órdenes de concesión de la encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas. A medida que vayamos nombrando a los condecorados, les rogamos se acerquen a la mesa para recibir su encomienda. De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo y en atención a los méritos y circunstancias concurrentes, se concede en nombre de Su Majestad el Rey la encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo a las siguientes personas. Les nombraré en grupos de 5 en función del número de autoridades que entregan las condecoraciones. Ilustrísimos señores y señoras, don Óscar Bertomeo Fernández, don José María Blanco Venecia, doña María Albina Canora Rodríguez, don Carlos Canosa Lázaro y doña Elena Rosario Castillo Sequera. Ilustrísimos señores y señoras, don Eugenio Cobos Martín, doña Ainhoa Fernández del Rincón, don Néstor Antonio Fernández Riquelme, don Miguel Ángel Frutos García y don Pedro Javier Galache Ríos. Ilustrísimos señores y señoras, doña Rafaela Galiano Garrido, doña Consuelo García Jiménez, doña María Pilar Garrido Egaña, don Pablo González Nieto y don Francisco Manuel González Romero. Ilustrísimos señores y señoras, don Carlos Guerrero Rubia, María Aurora Inchausti Martínez, doña Catalina Jiménez Cuello de Oroz, don Diego Manuel Jiménez Garrido y doña Cristina López Benavente. Ilustrísimos señores y señoras, doña Carmen Amparo López Pensado, doña Petra Martín Vicente, don Juan José Moreno Lozano, doña Marcelina Ortiz Cruz y don Jesús Pérez Muñoz. Ilustrísimos señores y señoras, don Aniceto Regueiro Fernández, don Sergio Rodríguez Gómez, don Antonio Luis Sanz Rubín de Celis, don Agustín Serván Márquez y don César Suárez Lara.
Gracias a todos. Tiene en este momento la palabra el señor ministro de Interior, don Fernando Grande Marlaska. Ministro, por favor. Víctimas del terrorismo, familiares de víctimas del terrorismo, fundaciones, asociaciones de víctimas del terrorismo, señora presidenta del Senado, señor ministro de Justicia, señora ministra de Educación y Formación Profesional, señor delegado del Gobierno, secretario de Estado de Seguridad, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid, presidente de la Audiencia Nacional, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, autoridades civiles y militares, amigas y amigos. En primer lugar, agradecer al director de la Real Academia de la Lengua el habernos permitido celebrar un acto tan importante como este en su sede. Muchas gracias. Una sociedad sin memoria es una sociedad sin rumbo, carente de realidad, carente de palabras y de relato que podemos decir aquí en la Real Academia de la Lengua y, por lo tanto, carente, en definitiva, de verdad. Y por eso, porque una sociedad sin pasado es al mismo tiempo una sociedad sin futuro, porque una sociedad que no mira atrás es muy difícil que pueda conseguir mirar hacia adelante. Y por eso hoy estamos aquí, como decía, en este magnífico salón de actos de la Real Academia Española, unidos en nuestro deseo y en nuestra voluntad inquebrantable de honrar el recuerdo y el ejemplo moral de muchos. Honrar, por un lado, a aquellos que la barbarie terrorista arrebató o trató de arrebatar su vida por defender con valentía nuestro sistema de derechos y libertades. Muchas gracias, Kiko, por tu intervención y por traer a nuestro recuerdo el ejemplo de tu padre. Todos recordamos muy bien la conmoción que sentimos al recibir la noticia de su asesinato. Y no exagero si digo que España también se quedó un poco huérfana aquel día. Y ese mismo sentimiento de orfandad nos ha provocado el asesinato de cada víctima, como también decía honrar la orfandad de tantas y tantas víctimas del terrorismo. Decía, honrar también a aquellas otras víctimas, y me refiero a muchos de los que estáis aquí, en este auditorio, además de otros que no han podido asistir, que arrastráis heridas físicas y también psíquicas, causadas por el zarpazo del fanatismo o que habéis sido amenazadas y perseguidas. Esto es algo que me parece importante recalcar. Cuando el terrorismo ataca, está claro que lo hace sobre un cuerpo, el cuerpo de una persona inocente, sobre el cuerpo de alguien que de la noche a la mañana, de la forma más brutal que uno pueda imaginar, ve truncado o casi truncado su proyecto de vida. Ahora bien, a diferencia de otros crímenes, el terrorismo usa a su víctima como instrumento. Lo que en último término toda banda terrorista pretende es doblegar al Estado de Derecho, acabar con el régimen de libertades, imponer su ideario totalitario y su fanatismo, como decía Antonio. Que las instituciones, sus servidores públicos, sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están hoy aquí, sus jueces, que también está, sus representantes políticos, toda la sociedad que también está hoy aquí, en una palabra, se rindan al miedo y a su ciega violencia. Y por eso, porque golpeando la vida de las personas, lo que el terrorismo busca es golpear la democracia. La democracia, por eso mismo, tiene el deber moral, el deber ético de honrar públicamente a sus víctimas de crímenes tan repugnantes. Dice nuestra ley que el recuerdo es un acto de justicia.
y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores, como dice nuestra ministra de Educación y Formación Profesional, y de erradicación definitiva a través de su deslegitimación social del uso de la violencia para imponer ideas políticas. Efectivamente, con este acto, con cada acto de memoria que celebramos, lo que estamos haciendo, o por lo menos pretendemos, es reconocer el ascendiente ético que toda víctima del terrorismo, sin distinción, tiene en una democracia. Su papel como símbolo de la defensa de la libertad y del Estado de Derecho. Las víctimas encarnáis, en el más pleno sentido del término, nuestra democracia. Y por eso, igual de importante que honrar a las víctimas directas, lo es también hacerlo con las víctimas indirectas. Estoy hablando, por supuesto, de las familias, muchas de las cuales nos acompañáis hoy y a las cuales deseo agradecer otra vez vuestra presencia. Pasado mañana, el próximo 11 de marzo, celebramos el Día Europeo, como bien sabéis y se ha dicho, de las víctimas del terrorismo. Tanto sus majestades los reyes como yo acudiremos en representación de España a los actos de conmemoración que tendrán lugar, como se ha dicho, en París. Otra capital sacudida brutalmente, y agradezco la presencia de su embajador, al que no he hecho referencia anteriormente, y al que tanto, a ese país tanto y tanto debemos. Gracias, embajador. Como decía, París igualmente brutalmente asestada y sacudida por el terrorismo en los últimos años. Y por ello no os podré acompañar ese día aquí en Madrid como hubiese deseado. Es un día especial para todas las democracias europeas y lo es en particular para nosotros, porque precisamente el Consejo Europeo estableció ese día en conmemoración de los atentados del 11 de marzo de 2004, que, como hemos dicho y se ha dicho, se cumplen pasado mañana 16 años, y que costaron la vida de 192 personas y más de 1.800 heridas. A propósito, Antonio, aprovecho también este momento para expresarte mi agradecimiento por tu intervención. Me consta personalmente, porque el año pasado pudimos compartir unos momentos y pude compartir contigo una lección magistral que diste a unos alumnos en un colegio, una lección magistral de valores, de ética de valores, de Estado de Derecho, de legalidad, de respeto, de memoria a las víctimas y de lucha contra el fanatismo, como tú has dicho. Por eso eres una persona especialmente activa y que dedicas buena parte de tu tiempo a compartir ese testimonio, como he dicho, en centros escolares y diversos foros, porque yo siempre digo que como todo, casi todo o todo empieza en la educación. Gracias en mi nombre y en el de el ministerio que represento, el Ministerio seguro que de Justicia y de Educación, y de todo el Gobierno y de todas las instituciones del Estado, de todas las instituciones. Como estaba diciendo, aquel infausto 11 de marzo fallecieron o resultaron heridas muchos vecinos nuestros, vecinos de muy diversas nacionalidades, de muy diversas creencias religiosas, ideológicas, políticas. Pero ocurrieron más cosas. Ocurrió, y todos lo tenemos presente, que la sociedad española y el conjunto de la sociedad europea expresó su rabia contra la barbarie y su solidaridad y apoyo con las víctimas, justo como hoy tratamos de hacerlo nosotros con las víctimas del atentado de la extrema derecha de la ciudad alemana de Hanau el pasado 19 de febrero. Una tragedia que nos advierte, como también se ha dicho, por cierto, de los riesgos de alimentar el racismo y el odio al diferente. Aquel 11 de marzo, en resumen, vimos una oleada de solidaridad y es este compromiso con la paz el que nos mantiene y debe seguir manteniéndonos unidos. España, desgraciadamente, ha sido golpeada por la barbarie terrorista en demasiadas ocasiones, como sabemos.
pero a la vez pocos países europeos y pocas sociedades tienen la experiencia que nosotros atesoramos en materia de lucha contra el terrorismo, en lucha antiterrorista y en resistencia, vuelvo a repetir, democrática contra la sinrazón. Y esa experiencia nos enseña, por un lado, a ser optimistas, a no olvidar que el único destino del terrorismo es su derrota. Y por otro, que para que dicha victoria sea plena, para que se pueda considerar una auténtica victoria, debe necesariamente, sí o sí, ir del marco del recuerdo. Ninguna democracia puede ser digna de tal nombre si no reconoce, si no honra y no ampara a quienes han sido injustamente atacados, perseguidos o amenazados. Y debe hacerlo, además, sin caer en falsas neutralidades, equidistancias o ambigüedades. Por ser más claro, no existieron ni existirán nunca, hablando de terrorismo, dos bandos. No se puede hablar de dos adversarios políticos, como tampoco de un mero conflicto ideológico. Lo que hubo es asesinos y víctimas. Hubo quien decidió ejercer su libertad infligiendo dolor y quien decidió vivir y pensar libremente. Y por ello fue injustamente herido, perseguido o asesinado. No podemos olvidar esto y así debemos transmitírselo a las generaciones que nos siguen. Termino no sin expresar mi solidaridad con todos vosotros, con todas las víctimas y sus familias. Contáis con la máxima consideración de la sociedad española y de todas las instituciones del Estado y de la Unión Europea. La condecoración que hoy habéis recibido simboliza muchas cosas. Simboliza el reconocimiento por vuestro esfuerzo, vuestro coraje y vuestra dignidad. Simboliza el reconocimiento de vuestro civismo y compromiso con la democracia y la Constitución. Mal que les pese a los terroristas, vivimos en un Estado de Derecho plenamente consolidado. Y ni este ni ningún otro gobierno dejará de luchar contra todas las formas, desde las más rudas hasta las más sutiles, de la barbarie terrorista. Y también y sobre todo, por lograr que las víctimas os sintáis amparadas, reconocidas, atendidas y protegidas. Será siempre así, porque lo ordena la ley, pero también y fundamentalmente porque lo ordena la justicia, porque lo ordena el respeto a la verdad y porque lo ordena nuestro deber como hombres y mujeres de guardar la memoria de quienes resistieron, de quienes dijeron no, de quienes resultaron heridos o asesinados para que hoy los demás sigamos siendo libres. Muchas gracias. Estamos terminando ya el acto, no sin antes una incursión musical más de la mano de Francisco Javier Sancho y Martín García, a quienes pedimos vuelvan a este salón de actos para interpretar en este caso el segundo movimiento del concierto número 5 de Juan Sebastián Bach. Por favor.
Ahora sí hemos llegado al final de este acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Les damos las gracias por su asistencia. Voy a pedir a los condecorados y a los miembros de la mesa que sean los primeros en abandonar el salón de actos para una gran foto de familia que vamos a realizar en la escalera central. Al término de esta foto, en el hall de la planta baja, tendremos unos minutos para saludar y compartir un aperitivo con los condecorados. Gracias a todos y, por supuesto y por favor, un aplauso a nuestras víctimas.